Nosotros somos Francisco Sauviet Birkner, Nicolás Caragosian y Marcos Pardo, y en nuestro trabajo de investigación nos vamos a preguntar qué hace a un tenista excepcional. En un deporte como el tenis, los factores físicos, como la altura y el peso, suelen ser cruciales para explicar el rendimiento de un jugador. Hay tenistas muy altos como John Isner, que mide 2,8 metros, que hizo toda su carrera alrededor de su saque. Pero también hay otros tenistas de baja estatura como Diego Schwartzman, que mide 1,70 y que basa su juego en la devolución y la velocidad de sus piernas. Entre estos dos jugadores se encuentran la mayoría de los jugadores que tienen unas estaturas promedio. Otros factores muy importantes a la hora de explicar el rendimiento de un jugador en las canchas son los patrones de productividad, como el porcentaje de saques ganados y breakpoints quebrados, entre otras. Para este estudio nos vimos motivados en desarrollar un modelo que pueda no solo mostrarnos cuán relevantes son las variables estudiadas a la hora de definir el rendimiento de un jugador, sino que también darnos las características físicas óptimas que definen a un jugador de élite. En cuanto a la literatura previa, en nuestro trabajo citamos a varios autores y después de analizar su literatura pudimos ver cómo, por ejemplo, el porcentaje de puntos ganados con el segundo saque y el porcentaje de puntos ganados devolviendo el segundo saque del rival son grandes predictores del ranking de un jugador. Otra cosa importante a notar es que no todos los puntos son iguales y hay claves que hacen a un jugador exitoso. En González Díaz, los autores hablan de cómo determinadas habilidades críticas contribuyen a que un jugador sea exitoso, y cómo hay puntos relativamente más importantes que otros. El éxito de un jugador depende significativamente de qué tan bien se desempeñe en estos puntos. Una de las habilidades claves de las cuales hablan los autores es el saque. En Beberka y Cernosek 2013 concluyen, a partir de evidencia estadísticamente significativa, que una mayor altura guarda una relación con un saque más fuerte. Por último, otra cosa que es muy importante destacar es que más allá de todas estas variables, que todas estas variables resulten satisfactorias para explicar cuán bueno es un jugador. Hay otras que tienen que ver con el contexto en el que un jugador se vuelve profesional y que no resultan fáciles de capturar en una regresión econométrica. Por ejemplo, Carlson se analiza a partir de un estudio controlado sobre jugadores suecos cómo el ambiente social de los jugadores adolescentes que empiezan a practicar el tenis profesionalmente influye en si estarán o no entre los mejores jugadores del mundo. Y estas son variables que son muy difíciles de capturar. Nuestro objetivo es definir qué tan bueno es un jugador. Y para eso, como proxy del nivel de rendimiento de un jugador, usaremos el mayor puntaje ATP obtenido en su carrera. A medida que un jugador es mejor, no solo gana más partidos y más títulos, sino que también títulos más importantes, como puede ser un Grand Slam. Por ende, creemos que ese criterio constituye un buen proxy, ya que los mejores jugadores suelen ser los que mayor puntaje ATP obtienen. La base de datos utilizada para el estudio fue armada por nosotros a partir de los datos recogidos de la página del Tour ATP, y esta base de datos cuenta con los 100 primeros jugadores del ranking, con los cuales armamos la base de datos. Para el estudio realizado seleccionamos algunas variables físicas y de productividad que definen el rendimiento de un jugador y que nosotros creímos sumamente importantes. Algunos datos interesantes que podemos observar en la muestra es que en el primer histograma, si miramos el primer histograma, vemos que el tenis de élite es un deporte de jugadores altos, siendo la estatura media 186,67 centímetros, que es una estatura que supera por mucho a la estatura promedio mundial. Si observamos el segundo histograma, podemos ver cómo se distribuye el peso de los jugadores observados. El peso promedio de los jugadores, de los 100 primeros jugadores del ranking mundial, es de 80,66 kilogramos, que tiene mucho sentido dado la estatura de los jugadores. Otros gráficos que nos pareció muy interesante destacar es el primer gráfico, en el que es razonable pensar que el dinero obtenido en premios esté explicado no solo por el mayor puntaje ATP alcanzado, sino por otros regresores. Incluir este gráfico esta variable podría generar un problema de multicolinealidad alta.
También observamos que el dinero en premios ganado promedio es de 8.491.452. Bueno, respecto de la metodología que nosotros implementamos en este trabajo, el modelo que inicialmente propusimos es el que se puede ver. En primer lugar tenemos como regresores las variables físicas del jugador, y por otro lado incluimos todas las medidas de productividad más relevantes de los jugadores, que son los últimos 10 regresores. En este sentido esperamos encontrar que todas tengan signo positivo. En una segunda estimación lo que hicimos fue eliminar el regresor de prize money, es decir, dinero ganado en premios, obteniendo otros resultados, ya que podría existir un problema de multicolinealidad alta si se incluye esa variable. Y ambas estimaciones se hicieron por el método de mínimos cuadrados ordinarios. Lo interesante quizás es que elegimos como variable dependiente el mayor puntaje ATP obtenido en la carrera, y esto nos ahorra una serie de problemas, ya que, por ejemplo, habíamos pensado también en usar el ranking actual como variable dependiente, pero se trata de una variable ordinal y además hay muchas variables asociadas al ranking del momento. Por ejemplo, si un muy buen jugador está lesionado, bajará mucho en el ranking por esta razón y no por ser un peor jugador. Por el mismo motivo, también eliminamos como variable dependiente los puntos actuales ATP, y descartamos también el dinero ganado en premios como variable dependiente, ya que depende de muchos factores que no observamos, como la cantidad y el tipo de torneos que un jugador juega, y además se trata de una variable que es siempre creciente. Bueno, en las primeras variables, que son las variables físicas, podemos ver en la primera columna la primera estimación y en la segunda columna una segunda estimación, que es aquella en la cual se omite la variable de dinero ganado en premios. Lo que podemos ver acá es que la edad deja de ser significativa en la segunda regresión y que el peso tiene una significancia estadística al 10%. Lo que podemos ver con esto es que, dada la alta correlación que tenía con altura el peso, esto le da una importancia a las variables físicas en general, la altura y peso, que antes no podía no haberse visto. Y la edad es, como habíamos dicho, se verifica que cuando un jugador es más mayor en años, tiene más tiempo de ganar partidos y ganar torneos. Respecto de las variables de productividad, lo que tenemos es que de las 10 correspondientes a esa categoría, 6 terminan siendo significativas al 1%. Y respecto de las demás, el ratio de partidos ganados sobre partidos perdidos pierde cierta significatividad, resultando significativa solo al 5%. El porcentaje de breakpoints salvados no resulta significativo a los niveles habituales. Y tenemos dos resultados inesperados, que son que el porcentaje de games ganados con el primer saque es negativo y significativo solamente el 10%, y el porcentaje de breakpoints convertidos también se vuelve negativo. Una posible explicación para lo primero es que un jugador que gana muchos games con su saque es en general un jugador que depende exclusivamente de su saque y puede tener dificultades en otros aspectos. Entonces, básicamente parece más importante ganar 2 puntos y no los games con el saque. Y mirando la segunda regresión, podemos entonces concluir que un incremento de 1 punto porcentual en el porcentaje de puntos ganados con el primer saque significa un aumento, ceteris paribus en promedio, de 586,5 puntos ATP, mientras que con el segundo saque implica un aumento de 348,1 puntos. En cuanto a la evolución del saque, un incremento de 1 punto porcentual en la cantidad de puntos ganados, devolviendo el primer saque del rival, significa ceteris paribus en promedio un aumento de 343,9 puntos ATP, mientras que con la evolución del segundo saque implica un aumento de 321,5 puntos ATP. La falta de significatividad en las variables físicas que habíamos visto puede ser atribuida, por ejemplo, a una errónea especificación de la forma funcional de la regresión. Lo que podemos ver respecto del R cuadrado es que una vez que se elimina como regresor la variable de dinero ganado en premios, el R cuadrado sigue siendo razonablemente alto, ya que explica aproximadamente un 79% de la variabilidad de la variable dependiente, el modelo que queda. Bueno, si levantamos el supuesto de homocedasticidad, también vamos a ver que los resultados no difieren sustancialmente, ya que los errores estándares se mantienen
razonablemente parecidos, o sea que no esperamos encontrar un problema en nuestro modelo asociado a heteroscedasticidad. Y teniendo en cuenta que el peso es la variable física que resultó significativa en la segunda estimación, podemos encontrar el peso óptimo, ya que es una variable cuadrática y cóncava, y diferenciando el modelo respecto a la variable peso, obtenemos que el peso ideal que debería tener un tenista es de 84,5 kilos aproximadamente. Comenzando con las posibles limitaciones y problemas del modelo, tenemos que hay varios problemas de endogeneidad. El más importante sea por las variables omitidas. Una es la cantidad y la calidad de entrenamiento. Esto correlaciona con los regresores, ya que mejor entrenamiento mejora la productividad de un jugador y por ende hace que suba el puntaje ATP. Otra variable omitida que tenemos en nuestro modelo es la habilidad intrínseca, que es una variable que por razones obvias es muy difícil de medir. Una posible solución a estas dos variables es que usemos un modelo de estimación por variables instrumentales. También tenemos otras variables que dejamos fuera del análisis. Por ejemplo, hay puntos de mayor importancia que otros. Estos se dan, por ejemplo, al final cuando un jugador tiene que cerrar un set o incluso un partido. Si dos jugadores llegan a un tiebreak y están muy peleados, comienza a ser más importante la fortaleza física y no cometer errores que la habilidad tenística de un jugador. Por ende, podemos pensar que hay variables psicológicas como la fortaleza mental que excluimos del modelo y como proxy para estas cualidades podemos usar las estadísticas en estos puntos claves, ya que demuestran la fortaleza física, fortaleza mental que tiene un jugador. Otra variable que dejamos fuera de nuestro análisis es la cantidad y proporción de errores que hace un jugador durante un partido. Un partido se puede llegar a ganar no por la mayor cantidad de winners, o sea, puntos ganadores con los cuales se gana un punto, sino por un error del jugador contrario. Por ende, un jugador que comete menos errores tiene una mayor posibilidad de ganar un partido y en conclusión subir su puntaje ATP. Otra posible problema de endogeneidad es el de causalidad simultánea, que puede sonar extraño al principio, pero acá juega un rol la mentalidad del jugador. A medida que gana más y sube su puntaje ATP, un jugador tiene más confianza en sí mismo, y al tener más confianza puede llegar a subir su productividad de esta forma, influenciando en su puntaje ATP. No esperamos que hayan problemas de medición, ya que nuestra fuente es muy confiable, ya que sacamos todas nuestras estadísticas de la página de ATP y es muy revisada tanto por los trabajadores de esta asociación como así los fanáticos. Y al usar a los mejores 100 jugadores es muy poco probable que nadie se dé cuenta si hay algún error. Otro posible problema de endogeneidad que tenemos es la forma funcional de los regresores, en especial las variables físicas. Para arreglar esto necesitaríamos un mayor análisis de cómo debería ser la forma funcional de estas variables. Una limitación que encontramos en nuestro modelo es que es poco probable que tenga validez externa y se limite solamente a validez interna, ya que es difícil esperar que nuestros resultados se repliquen en jugadores de menor ranking y, más importante, a jugadores amateurs, ya que nosotros restringimos el análisis a los jugadores de puntaje ATP y en particular a los mejores 100. Para los jugadores amateurs necesitaríamos un nuevo análisis que probablemente la variable más importante es que la cantidad de errores y esperamos que los resultados sean distintos. Como conclusión, nuestro objetivo fue buscar qué variables son las más relevantes para predecir el rendimiento de un jugador de tenis. La variable dependiente que elegimos luego de mucha deliberación fue el mayor puntaje ATP obtenido en la carrera, ya que elimina una serie de problemas, como si, por ejemplo, un jugador está lesionado y gracias a esa razón bajó su puntaje ATP y no por ser un peor jugador. A partir de este estudio observamos que los factores de productividad son más relevantes que los factores físicos a la hora de predecir el rendimiento de un jugador. Y la variable de productividad más relevante resultó ser el porcentaje de puntos ganados con el primer saque y la única variable física significativa fue el peso. Igualmente, al tener una correlación muy alta con la altura, que es una correlación de 0,78, podemos hacer una regresión y encontrar qué altura condice a este peso. Y en las estadísticas descriptivas vimos que en general son jugadores muy altos. Las limitaciones que tenemos en nuestro modelo es que es probablemente un modelo que solamente tenga validez externa.
y que hay problemas de endogeneidad debido principalmente a sesgo por variables omitidas. Esta es la bibliografía que usamos en todo nuestro análisis.